En los años 90, cuando las telenovelas marcaban la vida cotidiana de millones de hogares, un rostro se convirtió en sinónimo de belleza, dulzura y talento: Leticia Calderón. Su interpretación en Esmeralda no solo la catapultó a la fama internacional, también la transformó en un ícono cultural, en esa actriz que parecía hecha de luz, destinada a conquistar la pantalla chica y el corazón de todo un país. Para muchos aquella imagen permanece intacta: la joven de mirada pura, la protagonista que representaba la esperanza en una época donde las historias de amor seguían siendo un refugio. Pero detrás de esa perfección luminosa existía una mujer atravesando batallas silenciosas. La fama, tan generosa como cruel, la empujó a una vida pública donde cada decisión, cada silencio y cada caída se volvieron materia de opinión. La maternidad, el amor, la enfermedad, la crítica despiadada y los golpes inesperados de la vida moldearon a una Leticia que muy pocos conocen. El mundo vio a la estrella, pero casi nadie vio a la mujer que luchó por su hijo Luciano, que enfrentó problemas de salud, que sufrió ataques injustos por su apariencia, y que guardó una fortaleza íntima para levantarse una y otra vez. Su historia no es de escándalos inventados ni de titulares fáciles. Es la historia real de una actriz que brilló con fuerza, cayó en silencio y regresó con una dignidad que la volvió más grande que cualquier personaje que hubiera interpretado. Hoy recordamos no solo a la protagonista de un clásico, sino a la mujer que atravesó sus propias sombras para encontrar una nueva luz. Cuando Leticia Calderón llegó a la Ciudad de México, siendo apenas una adolescente, no imaginaba que su rostro terminaría estampado en revistas espectaculares y en la memoria colectiva de toda una generación. Nació lejos del ruido de los foros, en un ambiente familiar sencillo, donde sus padres trabajaban para darles a sus hijos un horizonte más amplio del que ellos habían tenido. Desde muy pequeña, Leticia mostró una combinación poco común: disciplina, carisma y una mirada que parecía hablar sin decir palabra. Fue esa mezcla la que la llevó a participar en pequeños comerciales, sesiones fotográficas y castings, que poco a poco iban abriéndole un camino improbable en un mundo tan competitivo como el de Televisa. En los años 80, la televisora buscaba nuevos talentos capaces de encarnar la sensibilidad y el dramatismo que caracterizaban a las telenovelas mexicanas. Leticia, aún insegura, aún tímida, llamó la atención de productores y directores por su naturalidad y su capacidad de transmitir emociones puras. No era una actriz construida en laboratorio, era una joven genuina que absorbía cada enseñanza con hambre de aprender y con un respeto profundo por su oficio. Sus primeros papeles fueron breves, pero suficientes para que el público empezara a recordar su rostro. Sin embargo, nada pudo prepararla para el giro que estaba por cambiarlo todo. En 1997, Televisa decidió producir una nueva versión de una historia que ya era un clásico: Esmeralda. En ella, Leticia interpretaría a una joven ciega, dulce, fuerte y luminosa. Un personaje que exigía una sensibilidad especial, una conexión emocional distinta a cualquier papel anterior. Y Leticia lo entendió desde el primer día. Para prepararse habló con especialistas, observó a personas con discapacidad visual y estudió cada movimiento, cada mirada errante, cada detalle que pudiera hacer creíble a Esmeralda. El resultado fue tan preciso, tan conmovedor, que miles de espectadores creyeron realmente que Leticia Calderón no podía ver. En varios países, los medios preguntaban si la actriz tenía una discapacidad real, y esa confusión, lejos de molestarla, le confirmó que había logrado algo más grande que un éxito: había alcanzado la verdad emocional que distingue a las grandes intérpretes. El estreno fue un fenómeno. La telenovela se transmitió en más de 70 países, rompiendo récords de audiencia y consolidando a Leticia como una de las protagonistas más queridas de Latinoamérica. Su nombre empezó a sonar fuera de México. Su rostro se volvió parte del imaginario popular. Pero ese ascenso meteórico también trajo consigo una presión intensa: entrevistas interminables, giras promocionales, compromisos sociales, sesiones fotográficas y un tipo de escrutinio que ninguna joven está completamente preparada para enfrentar. A pesar de todo, Leticia se mantuvo firme. No dejó que la fama la devorara ni que el reconocimiento la deslumbrara.
Prefería pasar tiempo con su familia, mantenerse cercana a sus raíces y recordar por qué había entrado al mundo de la actuación. Su profesionalismo se volvía evidente, siempre puntual, siempre disciplinada, siempre entregada al personaje. En esa época, mientras muchos la veían como la actriz perfecta, ella misma empezó a sentir un vacío que no sabía explicar. Una sensación silenciosa de que la luz del reflector no podía llenar todos los espacios de su vida. Y aunque nadie lo sospechaba, aún esa sensación sería el preludio de las pruebas más grandes que enfrentaría en su vida personal. Porque si en la pantalla interpretaba historias de amor puro y destinos luminosos fuera de cámaras, la vida estaba a punto de llevarla por caminos donde la fortaleza se volvería más necesaria que la belleza y donde aprendería a veces con dolor que el éxito no siempre basta para sostener el alma. Cuando Leticia Calderón conoció a Juan Collado, no era simplemente un hombre más en su vida. Él era uno de los abogados más influyentes de México, cercano a figuras políticas, acostumbrado a los círculos de poder y a los reflectores. Ella, por su parte, era una actriz en el punto más alto de su carrera, admirada, querida, y con una imagen impecable frente al público. A primera vista parecían venir de mundos distintos, pero eso mismo fue lo que los atrajo. Leticia lo describiría años después como un hombre inteligente, protector, y con una personalidad que al inicio la hizo sentir acompañada en un momento en el que la fama comenzaba a pesarle demasiado. Su relación avanzó rápidamente y en 2002 se casaron. Las fotografías de su boda circularon en todas las revistas, una pareja hermosa, poderosa, viviendo lo que parecía un cuento de hadas moderno. Leticia, que siempre había soñado con formar una familia estable, encontró en ese matrimonio la promesa de una vida más tranquila, alejada del ritmo frenético de los foros. Poco después llegaron sus hijos Luciano y Carlo, quienes se convirtieron en el centro de su universo. Leticia dejó a un lado propuestas importantes de trabajo para dedicarse a su familia, un sacrificio que asumió con amor y convicción. Pero como ocurre con muchas historias contadas desde afuera, el brillo público ocultaba tensiones privadas. Las agendas distintas, los compromisos profesionales de Collado, su cercanía con figuras políticas, los viajes, las presiones y el escrutinio mediático fueron desgastando lo que al inicio parecía indestructible. Leticia, acostumbrada a un mundo artístico más emocional que político, comenzó a sentirse sola en una relación donde su rol había cambiado de estrella admirada a madre de tiempo completo. En 2011, el anuncio de su separación cayó como un rayo en la prensa mexicana. No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones hirientes. Leticia eligió el silencio como forma de protección no solo para ella, sino para sus hijos. Cuando meses después, Juan Collado confirmó su relación y posterior matrimonio con la actriz Yadira Carrillo, los medios explotaron. Comparaciones, titulares, rumores, teorías. La prensa construyó un triángulo que Leticia jamás alimentó. Su dignidad fue en ese momento lo que más llamó la atención de la audiencia. Mientras periodistas buscaban declaraciones incendiarias, ella simplemente respondía con frases breves, medidas, casi terapéuticas: mis hijos son mi prioridad. No voy a entrar en polémicas, la vida sigue. Esa serenidad generó empatía. El público vio en ella no a la diva intocable, sino a una mujer real enfrentando una ruptura dolorosa con 2 hijos pequeños y un huracán mediático alrededor. Leticia resistió sin perder la calma y sin atacar a nadie, incluso cuando las preguntas intentaban arrastrarla hacia el escándalo. La entrada en la vida pública de Yadira, las comparaciones injustas entre ambas, los comentarios que buscaban enfrentar a las dos actrices, todo eso Leticia lo sorteó con una madurez que sorprendió a quienes esperaban drama. Su forma de manejar la ruptura consolidó una faceta suya que siempre había estado ahí, pero que pocos conocían: la fortaleza silenciosa. Mientras otros construían una narrativa desde afuera, Leticia vivía una realidad infinitamente más compleja desde adentro: reorganizar su vida como madre soltera, mantener estabilidad emocional para sus hijos y comenzar un proceso de construcción personal que, aunque no lo sabía aún, la prepararía para las batallas más duras que estaban por venir. Porque la ruptura fue solo el inicio. Los verdaderos desafíos, los que pondrían a prueba su salud, su espíritu y su identidad, estaban esperando en el horizonte.
Para Leticia Calderón, la maternidad no fue simplemente una etapa más de su vida, fue un parteaguas emocional, una transformación profunda que redefinió sus prioridades, su identidad y su manera de entender el mundo. Cuando nació su hijo Luciano, en 2004, la actriz sintió que su vida había encontrado un propósito más grande que cualquier éxito profesional. Sin embargo, ese mismo año recibiría una noticia que cambiaría el rumbo de todo. Luciano había nacido con síndrome de Down. La actriz recordó en entrevistas que ese momento la descolocó no por miedo al diagnóstico, sino por la incertidumbre del futuro. Sabía que su hijo necesitaría atención especial, terapias, acompañamiento constante, vigilancia médica y una estabilidad emocional que solo podría darle si reorganizaba su vida por completo. Y así lo hizo. Sin escándalos, sin anuncios dramáticos, sin convertir su maternidad en un espectáculo público, Leticia se retiró de varios proyectos y reforzó una decisión silenciosa: su hijo sería su prioridad absoluta. Durante años, Leticia llevó a Luciano a terapias, revisiones, consultas y actividades diseñadas para estimular su desarrollo. En más de una ocasión, la prensa la vio llegar al hospital cargando mochilas, botellas de agua, juguetes y carpetas llenas de estudios médicos, como cualquier madre que lucha por el bienestar de su hijo. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de esa imagen serena, la actriz vivía jornadas agotadoras en las que debía equilibrar maternidad, trabajo eventual y un corazón todavía golpeado por la ruptura con su esposo. A pesar de los desafíos, Luciano creció rodeado de amor, paciencia y dedicación. Leticia se convirtió en una defensora pública, aunque sin aspavientos, de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Participó en eventos, campañas y charlas donde hablaba desde la experiencia, no desde el protagonismo. En una entrevista que conmovió a los espectadores, dijo una frase que se volvería emblemática: "Yo no enseño a Luciano. Luciano me enseña a mí". Con esas palabras, revelaba la profundidad de una relación que había transformado su vida. Luciano, con su ternura, su sentido del humor y su manera única de percibir el mundo, se convirtió en su ancla emocional, en su guía silenciosa durante los años más turbulentos. Con el paso del tiempo, Leticia compartió más momentos de su vida, como madre, cumpleaños, viajes, logros pequeños pero gigantes, para una familia que había aprendido a celebrar cada avance. En redes sociales, Luciano aparecía sonriente, bailando, jugando, abrazando a su madre con una espontaneidad que derretía a miles de seguidores. Esos videos no solo mostraban amor, mostraban un triunfo cotidiano, la prueba de que la diferencia no es una limitación sino una forma distinta de belleza. No obstante, la crianza de un hijo con necesidades especiales también requería energía mental y emocional que comenzó a pasar factura. Había días de cansancio extremo, lágrimas silenciosas y preguntas sin respuesta. Leticia lo admitió con honestidad. Hubo momentos en los que sentí que no podía más, pero lo miraba a él y todo tenía sentido. Mientras muchos seguían asociándola con la protagonista de Esmeralda, la mujer detrás de cámaras estaba librando una batalla mucho más íntima y heroica: construir un entorno sólido para sus hijos en medio de una vida personal que se había fracturado y una carrera que parecía haberse detenido por completo. Pero esa pausa no fue un final, fue una transformación. Una pausa necesaria para sanar, para reencontrarse y sobre todo para acompañar a Luciano en su camino. Porque la fuerza de Leticia Calderón no vino de los aplausos, ni de los premios, ni de la fama. Vino de ese amor sereno, profundo y feroz que solo una madre que ha atravesado la tormenta puede comprender. Y mientras el mundo veía a una actriz retirarse de los reflectores, ella vivía su capítulo más importante: aprender a sostenerse y a sostener a su hijo, incluso en la oscuridad. Después de años dedicados casi por completo a sus hijos, especialmente a Luciano, Leticia Calderón comenzó a sentir que algo no estaba bien en su cuerpo. Primero fue un cansancio extraño, luego molestias constantes en los ojos, visión borrosa, sensibilidad a la luz. Lo que parecía un problema menor terminó convirtiéndose en una condición más seria que la obligó a frenar el ritmo de su vida. Durante este periodo, Leticia se sometió a estudios, tratamientos y procedimientos para proteger su salud visual, un tema poco comentado pero profundamente real que la obligó a retirarse de los foros con más frecuencia de la que hubiera querido. Ese deterioro físico coincidió con una caída emocional silenciosa.
La separación, la crianza en solitario, las exigencias médicas de Luciano, la presión del mundo exterior y la falta de tiempo para ella misma comenzaron a acumularse como una losa invisible. Leticia confesó en entrevistas que hubo días en los que se despertaba sin ganas de levantarse de la cama, noches en las que lloraba sin entender exactamente por qué, momentos en los que sentía que había perdido su identidad entre tantos roles que debía cumplir: madre, cuidadora, trabajadora, figura pública. Esa sensación, que ella misma describió como un cansancio del alma, la acercaba cada vez más a un estado de depresión del que pocos sabían. A la fragilidad física y emocional se sumó otro golpe inesperado: el body shaming. Durante su tratamiento, Leticia aumentó de peso por los medicamentos y por la falta de descanso. Las redes sociales, siempre tan rápidas para juzgar, comenzaron a llenarse de comentarios crueles. Fotos suyas en aeropuertos, centros comerciales o eventos eran analizadas como si su cuerpo fuera un tema de interés nacional. Se burlaban de su figura, comparaban su apariencia con la de sus años en Esmeralda, la criticaban sin piedad. Para cualquier mujer esto sería devastador. Para alguien ya batallando con su salud y su estabilidad emocional era aún más doloroso. Leticia lo explicó con una honestidad desarmante. Me dolían más los comentarios que la enfermedad misma. La presión fue tan intensa que por un tiempo pensó en abandonar por completo las redes sociales y desaparecer del ojo público. Pero sus hijos, especialmente Luciano, se convirtieron en su fuerza. Verlo enfrentar el mundo con naturalidad, sin prejuicios, sin miedo, sin rencor, le recordó quién era ella realmente y qué valores quería transmitir. Mientras tanto, la industria televisiva tampoco era un refugio. La ausencia prolongada, los rumores de que estaba concentrada solo en su vida personal, la competencia feroz por papeles y la percepción de que Leticia había dejado de ser la misma provocaron que ofertas de trabajo disminuyeran. No porque hubiese perdido talento, sino porque en un medio obsesionado con la imagen, una mujer que no encaja en el molde momentáneo puede ser descartada con facilidad. Ese periodo marcó una de las etapas más oscuras de su vida. La actriz que un día iluminó a todo un continente se encontraba en silencio, luchando con su cuerpo, su ánimo y un entorno que parecía no darle tregua. Pero incluso en esa oscuridad, Leticia conservó algo esencial: dignidad. No respondió ataques con ataques, no buscó escándalos para volver a la pantalla, no se victimizó. Simplemente resistió con la serenidad de quien sabe que la tormenta no dura para siempre. Esa resistencia silenciosa, esa forma de enfrentar la adversidad sin perder la gracia ni la humanidad, sería justamente lo que la prepararía para su renacimiento. Porque una mujer que se ha reconstruido desde la fragilidad no vuelve igual, vuelve más fuerte, más auténtica y más libre. La caída de Leticia Calderón no fue un final, sino una pausa necesaria. Un silencio profundo en el que tuvo que mirarse a sí misma con honestidad, sanar heridas, reconstruir su salud y reencontrar la seguridad que la fama, la enfermedad y las críticas le habían arrebatado. Por eso, cuando decidió regresar a los foros, no lo hizo como la joven protagonista dulce de los 90, sino como una mujer distinta, más firme, más consciente, más completa. Y ese cambio se vio reflejado en los papeles que eligió interpretar. Su regreso a la televisión comenzó a tomar forma con personajes más complejos, más oscuros y emocionalmente más exigentes. En producciones como El dragón por amar sin ley y especialmente Imperio de mentiras, Leticia se transformó en una villana sofisticada, calculadora, poderosa. No era la maldad simple del melodrama clásico, sino un tipo de antagonista que demandaba matices, densidad psicológica y un dominio absoluto de la expresión. El público quedó sorprendido. Aquella actriz que había personificado la pureza absoluta en Esmeralda, ahora brillaba con un aura completamente distinta, casi magnética. La crítica coincidió: Leticia no había vuelto. Se había reinventado. Ese renacimiento profesional fue acompañado por una transformación personal igual de profunda. Con el tiempo, Leticia dejó de intentar encajar en la imagen que otros esperaban de ella. Se mostró tal cual: era una mujer madura, segura, sin miedo a hablar de sus vulnerabilidades. En entrevistas se le veía tranquila, reflexiva, más conectada con su esencia que en cualquier momento de su juventud. No buscaba agradar, buscaba ser auténtica. Gran parte de esa serenidad provenía de su vida en casa.
Luciano y Carlo se habían convertido en adolescentes cada uno con su personalidad y su camino, pero siempre unidos a su madre. Luciano especialmente siguió creciendo como una fuente de orgullo para ella, aprendiendo nuevas habilidades, logrando metas personales, mostrando una alegría genuina que contagiaba a quienes lo rodeaban. Leticia compartía esos momentos en redes sociales con una naturalidad que humanizaba su figura. Ya no era la estrella, sino la mamá de Luciano y Carlo. Y esa faceta, una madre que celebra la vida cotidiana, generó una conexión sincera con el público. Además, su regreso al trabajo la acercó a compañeros de reparto que valoraron su disciplina y su profesionalismo. Actores de generaciones nuevas la describieron como una guía, una presencia respetuosa y elegante en el set. Directores hablaron de su entrega, de cómo llegaba estudiada, puntual, dispuesta a explorar nuevas capas de sus personajes. Leticia no regresó para ser vista. Regresó para hacer las cosas bien, con la madurez artística que solo los años y el dolor pueden dar. Ese equilibrio entre su vida personal y profesional le permitió reconstruir algo que durante años había estado fracturado: su autoestima. Ya no dependía del físico perfecto, ni de los titulares ni de los protagónicos. Leticia era dueña de su historia, de sus decisiones, de su camino. Había sobrevivido al escrutinio, a la enfermedad, al juicio social y al silencio emocional. Y había vuelto más fuerte que nunca. Hoy, cuando aparece en pantalla, no es solo la actriz experimentada que domina cada plano, es la mujer que venció sus sombras, la que aprendió que no hay renacimiento sin caída, ni luz sin oscuridad, la que entendió que su mayor poder no estaba en su belleza ni en su fama, sino en su capacidad de levantarse cada vez que la vida intentó derribarla. Leticia Calderón regresó, pero no regresó igual. Regresó más auténtica, más libre y más luminosa que nunca. Mirar la vida de Leticia Calderón desde la distancia es entender que detrás de cada brillo hay una sombra, y detrás de cada sombra, una mujer que aprendió a levantarse. Su historia no es la de una actriz que lo tuvo todo fácil. Es la de una niña que soñó con actuar, la de una joven que tocó la fama mundial sin estar preparada para su peso, la de una esposa que creyó en un proyecto de vida que terminó por derrumbarse, y la de una madre que encontró en sus hijos, especialmente en Luciano, la fuerza que no sabía que tenía. Leticia atravesó enfermedades críticas, feroces, pausas dolorosas y pérdidas emocionales que cualquier persona habría vivido en silencio. Pero ella las enfrentó con una dignidad que pocas figuras públicas han mostrado. Nunca buscó el escándalo, nunca usó su dolor para llamar la atención. Su forma de resistir fue quedarse quieta, respirar hondo y seguir adelante. Y en ese acto cotidiano casi invisible radica su grandeza. Hoy, cuando aparece en una nueva producción, ya no es solo la mujer hermosa que conquistó al mundo con Esmeralda. Es una artista completa, madura, con una mirada profunda que revela todo lo que ha vivido. En cada personaje deja una huella distinta, una especie de verdad silenciosa que solo los años pueden tallar. Pero más allá de los reflectores, Leticia ha construido un refugio real, su hogar. Allí, entre risas, terapias, celebraciones pequeñas y abrazos sinceros, la actriz ha encontrado la luz que la fama nunca pudo darle. Porque al final su historia no es la de una caída ni la de un renacimiento. Es la historia de una mujer que aprendió a ser fuerte sin perder la ternura. Y esa quizá es la forma más hermosa de trascender.